Bienvenidos a su canal El Profesor en Casa. En esta oportunidad vamos a aprender a corregir numerales en un determinado sistema de numeración. Para comenzar tenemos que recordar lo siguiente, una propiedad importantísima de los numerales. Por ejemplo, si tenemos el numeral ABCD en base n, hay que recordar lo siguiente, que en todo numeral las cifras son menores a la base. Una propiedad importantísima. Este criterio lo vamos a utilizar para poder determinar si el numeral está correctamente escrito o no. Por ejemplo, ¿cuándo estaría escrito correctamente un numeral? Veamos algunos ejemplos. Obviamente cuando cumplan esta propiedad. Por ejemplo, tenemos el numeral 3, 2, 4 en base 5. Obviamente, si las cifras son menores a la base, entonces decimos que el numeral está correctamente escrito. También tenemos, por ejemplo, 1, 0, 1, 2, 0, 1 en base 3. También decimos como las cifras son menores a la base, entonces podemos decir que el numeral está correctamente escrito. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de los numerales que están incorrectamente escritos, o sea, están mal escritos. Como por ejemplo, el numeral 546 en base 3. ¿Por qué decimos que este numeral está mal escrito? Porque sus cifras son menores a la base. Por lo tanto, tenemos que corregir este numeral. Para corregirlo, vamos a corregir cifra por cifra. Vamos a empezar a corregir la cifra 6, la cifra 4 y la cifra 5. Para ello también tengo que recordar algo importante. ¿Qué significa la base de un sistema de numeración? La base de un sistema de numeración me indica la cantidad de unidades que necesito para formar una unidad en el siguiente orden. ¿Cómo así? Por ejemplo, para poder corregir esto, entonces cada una de las cifras deben ser menores a la base. Y voy a tomar en cuenta la definición de base de un sistema de numeración. Mira, vamos a empezar a corregirlo por acá. Para corregirlo vamos a comenzar con la cifra 6. Para ello me pregunto, ¿cuántos grupos de 3, que es la base, está contenido en 6? ¿O cuántos grupos de 3 hay en la cifra 6? Entonces recordaremos que 6 es 3 más 3. Por lo tanto, están contenidos dos grupitos de 3 en 6. Esos dos grupitos me van a formar dos unidades en el siguiente orden. Entonces, si retiramos de 6 dos grupos, me va a quedar 0 unidades en ese orden. Porque todas esas unidades me formaron dos grupitos de 3 y por lo tanto estos dos grupitos me forman dos unidades en el siguiente orden. Entonces aquí sumamos y vamos a tener 4 más 2. Voy a tener 6. Aquí vamos a tener 5. Todo en base 3. Todavía no terminamos de corregir este numeral. Continuamos. Vamos a corregir ahora nuevamente esta cifra del segundo orden. Entonces, esta cifra es la cifra 6. Va a suceder lo mismo que en el caso anterior. Está contenido o hay dos grupitos de 3 en la cifra 6. Entonces decimos que esos dos grupitos de 3 me forman dos unidades en el siguiente orden. Entonces aquí vamos a tener 0, estos 6 se convirtieron en dos unidades del siguiente orden, por lo tanto me va a quedar también 0 unidades en ese orden, y sumando aquí vamos a tener 7 en base 3. Todavía no terminamos de corregir porque me faltaría corregir esta cifra 7. Entonces vamos a continuar por acá. Tenemos 7, 0, 0 en base 3. Entonces vamos a corregir la cifra 7. Entonces diremos, ¿cuántos grupitos de 3 están contenidos en 7? En 7, si te das cuenta, están contenidos dos grupitos de 3, que
que harían 6, más una unidad me daría 7. Entonces esos dos grupitos de 3 contenidos en 7 me forman 2 unidades del siguiente orden. Entonces, y aquí me quedaría una unidad, ¿no? Listo, entonces será 0, 0, y aquí me están formando 2 unidades en el siguiente orden superior. Y por lo tanto, ya como hemos corregido todas las cifras y nos damos cuenta que cada una de las cifras obtenidas son menores a la base, entonces decimos pues que este numeral, el numeral 546 en base 3, ya está corregido, ¿no? Que es el numeral 2100 en base 3. Muy bien, veamos otro ejemplo para que entendamos bien este proceso. Muy bien, tenemos el numeral 7389 en base 5. Nuevamente recuerda que vamos a corregir cifra por cifra. Aquí la cifra 3, bueno, dependiendo cuántas unidades pasen del orden anterior, entonces vamos a ver si se va a corregir también. Entonces comencemos por la cifra 9. Entonces, si la base es 5, yo me pregunto, ¿cuántos grupos de 5 están contenidos en 9? En 9 está contenido un grupito de 5. Ese grupito de 5 me va a formar un orden, una unidad en el siguiente orden. Entonces, si quitamos un grupo de 5 de 9, me estaría quedando simplemente 4 unidades en este orden. Aquí sumando voy a tener 8 más 1, tendría 9, nuevamente repetimos la cifra 3 y la cifra 7, todo en base 5. Seguimos, porque todavía ya hemos corregido la última cifra, vamos a continuar con las demás. Nuevamente aquí tenemos 9 y me doy cuenta pues que 9 va a ser el mismo proceso. 9 está contenido un grupito de 5 que me va a formar una unidad en el siguiente orden. Y si quitamos un grupo de 5 de 9, me estaría quedando 4. Y aquí también voy a tener 3 más 1, me quedaría 4 solamente. Y bajamos el número 7. Entonces me doy cuenta que tanto estas cifras 4, 4, 4 son menores a la base, por lo tanto nos quedaría por corregir la cifra 7. La cifra 7, como es mayor a la base, entonces me pregunto, ¿cuántos grupitos de 5 están contenidos en 7? Me doy cuenta que está contenido un grupo. Si sacamos un grupito de 5 en 7, ese grupito me forma una unidad en el siguiente orden. Entonces aquí en 7, si retiro un grupo de 5, me quedaría 2 unidades en ese orden, ¿no? Y las demás cifras también quedarían igual. Y aquí este grupito de 5 que quité de 7 me estaría formando una unidad en el siguiente orden. Entonces ahí está. Y esto en base 5. Lo que se debe entender aquí es que el significado de la base de un sistema de numeración. Nuevamente recuerda que la base me está indicando la cantidad de unidades que se necesita para formar una unidad en el siguiente orden. Vamos a ver un ejemplo donde podemos aplicar este procedimiento de corrección de numerales. Tenemos el siguiente problemita. Me dice, expresa n en base 13 y dé como respuesta la suma de sus cifras. Si me dan la descomposición polinómica del numeral n. La forma en la que está escrita me indica claramente que se trata pues de la descomposición polinómica de este numeral. Ahora, si esa expresión que me están dando la escribo en su forma original, entonces obtendría el siguiente numeral. Recuerde que cuando hace la descomposición polinómica, las potencias de la base, ¿no? Los exponentes de la base, en este caso hay que señalar que la base es la cantidad la cantidad común en cada uno de los sumandos, ¿no? En este caso 13, 13, 13, está en base 13, tal cual me indica también el problema.
Entonces, y la cantidad que está delante, esto vendrían a ser las cifras, ¿no? Esto vendría a ser las cifras, cifra 18, cifra 15, cifra 14 y la cifra 48. Y obviamente que está la base elevado a un exponente me está indicando la posición de la cifra dentro del numeral. Entonces, escrito el numeral en su forma original sería de la siguiente manera. Comenzamos con la base que tiene mayor exponente, en este caso que tiene pues como factor 18, sería la primera cifra. Tenemos 18, es grado 5, sería el de grado 4, recuerde por el exponente que tiene la base, la cifra 15. Luego, si tenemos grado 5, grado 4, faltaría el de grado 3. Si no está, lo completamos con la cifra 0. Luego está grado 4, grado 3 no está, es 0. El grado 2 aquí está, cuya cifra es 14. Ya tenemos el de grado 2, el de grado 1 de la base no está, lo completo con 0. Y finalmente tengo el de grado 0, en este caso la cifra 48. Muy bien, ahí hemos escrito el numeral en su forma original. Como te das cuenta, el numeral está mal escrito. ¿Por qué? Porque las cifras que tiene son mayores, en este caso hablando de la cifra 18, 15, 14 y 48, son mayores a la base. Por lo tanto, tenemos que corregir el numeral. Me piden que exprese n en base 13 y dé como respuesta la suma de sus cifras. Pero como está, no lo puedo hacer porque el numeral está mal escrito. Entonces vamos a corregir cifra por cifra, comenzando desde la última cifra. Vamos a corregir la cifra 48. Entonces la pregunta es, ¿cuántos grupos de 13 están contenidos en 48? Si observo cuántos grupos de 13, diríamos que hay 3 grupitos de 13. Si en los 3 grupitos de 13 tenemos 39 unidades, para 48 unidades que tengo aquí, me estaría quedando 9 unidades. En estos 3 grupitos estoy llevando 39 unidades que me forman 3 grupitos de 13. Y esos 3 grupitos me forman 3 unidades en el siguiente orden. Entonces aquí vamos a tener 3. Nuevamente volvemos a repetir, vamos a hacerlo paso a paso para que se pueda entender. Ahí está, en base 13. Continuamos. Entonces aquí me doy cuenta que la cifra 9 y la cifra 3 ya están corregidas. Vamos a corregir la cifra 14, entonces me pregunto ¿cuántos grupos de 13 hay en 14? Y te das cuenta que aquí solamente en 14 hay un solo grupo de 13 que me forman una unidad en el siguiente orden. Si estamos pasando un grupo de 13, aquí me va a quedar pues una unidad en ese orden. Aquí 0 más 1 me quedaría 1 solamente. Vamos a corregirlo acá directamente. En 15, vamos a corregir el 15. ¿Cuántos grupos de 13 hay en 15? En 15, si te das cuenta, hay un solo grupito de 13. Si llevamos un grupo de 13 que me forma una unidad en el siguiente orden, aquí me estaría quedando 2 unidades. Aquí tenemos 18 y en 18 más 1 me daría 19. Ahí está, en base 13. Y nos quedaría pues por corregir solamente la cifra 19. Ahora, en 19 me pregunto ¿cuántos grupos de 13 hay en 19? En 19, recuerda que hay un solo grupito de 13. Si estoy llevando un grupito de 13 que me forma una unidad en el siguiente orden, aquí en 19 me estaría quedando pues 6. Entonces aquí como primera cifra vamos a tener 1, 2, 1, 1, 3, 9 en base 13.
De esa manera hemos corregido este numeral. Ahora sí, podemos dar respuesta a lo que me están solicitando. Me piden que dé como respuesta la suma de las cifras. Por lo tanto, decimos, entonces, la suma de las cifras de este numeral, si sumamos, vamos a sumar 1 más 6 más 2 más 1 más 1 más 3 más 9, lo que me daría pues un total de 23, que sería la respuesta a este problema. Muy bien, espero que me hayas entendido cómo corregir un numeral en un determinado sistema de numeración. Recuerda que un numeral está mal escrito cuando sus cifras son mayores a la base. Muy bien, espero que este video te sea de utilidad, compártelo con tus amigos y inscríbete al profesor en casa. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.